Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, analista de mercados financieros para el broker en la región Latinoamérica, y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Se trata de un punto de vista personal, una visión de mercado personal, esperando esto les pueda dar algún valor. También comentar que los productos ofertados por Equity Group, Equity Latam, son instrumentos, contratos por diferencia. Son instrumentos especulativos considerados de alto riesgo debido a que utilizan un considerable apalancamiento. Por lo tanto, para poder utilizarlos se requiere de una conciencia plena de cómo funcionan, así como se requiere un conocimiento suficiente de mercado y de trading para poder hacer una gestión asertiva. ¿Vale? Vamos a comenzar la sesión de hoy. Como saben, pues tenemos algunos temas de calendario económico que vale la pena destacar. Voy a poner el filtro del calendario económico de TradingView, el filtro de relevancia. Y quisiera destacar solo algunos puntos dentro de los datos de PMI de manufactura y de servicios que se han estado presentando principalmente en Europa, y algunos datos también complementarios alrededor del mundo. Entonces, como pueden observar, el dato de PMI de manufactura se presenta ligeramente por encima de lo esperado, en 48 puntos, pero por debajo de su lectura previa, ¿no? En 48.3. Y como ha sido durante ya bastantes meses consecutivos, los datos de manufactura, de PMI de manufactura, generalmente se han estado presentando por debajo del umbral de 50. Sabemos que lecturas por debajo de 50 nos hablan de comportamientos contractivos o de contracción más bien, en los cuales pues estas cadenas de valor, todas las compras, de todas las adquisiciones de materia prima, todas las compras de productos terminados, todo lo que son también la utilización de mano de obra directa, etcétera, todo lo que implica cadenas de valor importantes dentro de las compañías de un país, interconexiones. El dato de PMI es muy importante porque nos habla pues, de esa sinergia, ¿no? De ese comportamiento que cuando se presenta por encima de los 50 puntos, pues estamos hablando de comportamientos o lecturas de expansión, ¿no? De que las compañías pues están en una constante conexión entre las cadenas de valor, y esto permite, entre las cadenas de suministro también, que la economía gire, ¿no? Y que si la economía gira, pues obviamente hay se dan empleos o no hay riesgos de liquidez. Se trata de un contexto bastante sano. En el caso opuesto, cuando se presentan las lecturas por debajo de 50, entre más por debajo de 50 se presenten, pues estamos hablando de movimientos de contracción, que las compañías simplemente no están utilizando esa sinergia colaborativa. A lo mejor están frenando lo que son adquisiciones de materia prima, a lo mejor están frenando lo que es la utilización de mano de obra directa, gastos indirectos de fabricación, o lo que es simplemente pues las cadenas de comercio, ¿no? Entonces, hablando principalmente de manufactura, que implica más industria, que implica más inventarios, y lo que son costos directos, indirectos dentro de lo que es la gestión de las compañías, la manufactura, industria como tal. En este caso, el dato de Alemania se presenta por debajo del umbral de 50, por debajo de su lectura previa, pero ligeramente por encima del pronóstico. Pero aquí lo que más me gustaría destacar son los PMIs de servicios, que constantemente, durante ya también bastantes meses acumulados alrededor del mundo, el sector de servicios había estado presentándose por encima del umbral de 50, generalmente en la mayoría de las lecturas. Esto quiere decir que incluso el sector de servicios, desde la crisis por la pandemia COVID, en el 2020 principalmente y años consecuentes,
El sector de servicios había sido el sector que había estado de alguna manera aguantando en cierto grado la economía y estas lecturas por encima de 50 nos hablaban de este comportamiento expansivo que permitía que gran parte de la masa monetaria desde la producción pues que se moviera de una forma normalizada y que esto pues ayudara a la economía en general, ¿no? Entonces, en esta ocasión, las lecturas de este mes ya hay alguna coincidencia, si lo podemos decir así, en donde los datos de PMI de servicios se están presentando por debajo de pronóstico. Se esperaba, por ejemplo, en este caso 50.2 y se va hasta 48.8 y por debajo de su lectura previa. Entonces, este dato de contracción en el PMI, en el indicador de PMI, pues es muy importante y aquí pues no nos da toda la historia, solo nos da los pronósticos que como ven pues se estaban presentando por encima del nivel de 50 en su mayoría y los datos reales que aquí podemos observar pues también se estaban presentando por encima de 50, ¿no? Vamos a ver algunos otros países, pero sobre todo destacar que esto llama mucho la atención. Obviamente, para que sea un dato de mayor peso, tendría que tener continuidad, ¿no? Quiere decir que ya durante algunos meses se mantengan los datos por debajo del umbral de 50 para que esto pueda reflejar, pues, algún tema de foco rojo, ¿no? O algún tema de alerta. Hasta este momento solo estamos hablando de esta primera lectura. En la zona euro pasa algo muy similar, el tema de manufactura por debajo o ligeramente por encima del dato previo, pero por debajo del umbral de 50, ¿no? Como ya era algo muy constante, ¿no? Como podemos ver por acá, todas las lecturas presentadas en esta área habían estado o han estado por debajo de 50 en el PMI de manufactura por encima del pronóstico, eso sí, también habría que destacarlo, y el PMI de servicios se presenta por debajo de 50, también en la zona euro, llama mucho la atención, porque estamos hablando del conglomerado de toda la unión de la región, y por lo tanto el promedio que debería estar mucho más suavizado, incluso también se presenta por debajo del umbral de 50. Se presenta por debajo de pronóstico y por debajo del dato previo también. Hablando del PMI de Reino Unido, datos muy similares. PMI de manufactura por debajo del umbral de 50, de hecho algo en un grado mucho mayor, ¿no? Eh, en 44 puntos se presenta tal cual al pronóstico y por debajo de su lectura previa. Y en el caso de PMI de servicios, también se presenta por debajo del umbral de 50 en 48.9, por debajo del pronóstico y por debajo del dato previo. Entonces, es un patrón que empieza como a llamar la atención. Obviamente, repito, esto para que tenga algún peso mayor, pues tendría que ser más constante, acumular algunos meses y en el caso de PMI de Estados Unidos, aquí pues el tema es diferente, ¿no? Sabemos que la economía estadounidense pues tiene mucho más, ha presentado mucho más fortaleza y podemos observar que en ambos casos, tanto el PMI de manufactura como de servicios, se presenta por encima del umbral de 50, por encima del pronóstico en PMI de manufactura, ligeramente por debajo del pronóstico en servicios, y en ambos casos, pues prácticamente con mejora, ¿no? Ligera mejora del dato previo, temas importantes a destacar. ¿Vale? Voy a regresar al filtro de importancia y como podemos observar, pues esto es de lo que maneja como más relevante el filtro de TradingView en su calendario económico y es de lo más destacable, pues el patrón que les acabo de comentar. ¿Vale? También comentar que la información de reportes, como sabemos, pues ya se está presentando. Vemos que el día martes ya tenemos prácticamente pues todos lo que marca el calendario de investing.com en cuanto a calendario de reportes, en cuanto a compañías que considera más importantes y vemos datos mixtos, ¿no? En muchos casos superando las expectativas, en algunos otros, principalmente el de Tesla, que vamos a platicar un poco más a profundidad tanto ingresos como beneficios por acción se presenta por debajo de expectativas de una forma considerable. Ahorita repito, a profundizar y por lo tanto, este sería como la compañía que más llame la atención. Las demás
vemos datos mixtos. Comentar que en este tipo de lecturas hay algunas, cuando hablamos digamos, pronósticos, forecast de ingresos, beneficios por acción de las compañías, muchos piensan que generalmente siempre es al alza, ¿no? Y que por lo tanto, si se presenta por debajo o por encima de pronóstico, indica pues que este comportamiento al alza pues se está deteriorando. Y en algunos casos sucede así, pero no en todos. Las estimaciones, depende de la compañía, se pueden ajustar al alza o a la baja. Por eso lo que son las guías de inversión son muy importantes porque ahí se dicta la propia compañía qué es lo que espera para los siguientes periodos. Si ellos esperan un crecimiento gradual para los siguientes trimestres o si esperan un ajuste a la baja, y esto los analistas los toman como un referente para hacer también sus propios pronósticos. Por lo tanto, eh, no sería adecuado siempre pensar que si aquí se ve en la escala de color en verde, significa crecimiento, puede que haya estado por encima del pronóstico, pero si el ajuste de la previsión o del forecast, del pronóstico, fue a la baja, eso puede significar que puede estar por encima del pronóstico, pero también puede significar una desaceleración en las ventas, en los beneficios por acción o incluso una contracción si es que vemos un movimiento considerable de disminución, ¿vale? Entonces lo comento ahí para que también tengan mucho cuidado en lo que es la lectura. Generalmente cuando analizamos a profundidad, pues esto lo podemos ver muy claro ya en los estados financieros o lo que son las tendencias, ¿no? De las finanzas de una compañía, pero en muchas ocasiones muchos se dejan guiar por las escalas de color simplemente de los calendarios económicos o los calendarios de reportes y esto deja por fuera mucha profundidad y sobre todo una interpretación mayormente adecuada. Entonces, si ustedes quieren verificar eso, solo vayan a una mayor profundidad, vayan a los números, a las finanzas, a los estados financieros, y ahí se puede ver con más claridad qué está pasando con la data, ¿no? Entonces, dicho esto, tenemos movimientos mixtos, datos por encima de lo esperado, pero también datos por debajo de lo esperado. Y el día miércoles también pues ya tenemos algunos datos, faltan los que presenten posterior a que cierre el mercado. Pero dentro de los que más destacan es Boeing, tuvo lo que es una mejora en los ingresos, como podemos ver por acá, y un menor deterioro de lo esperado, quiere decir que presentan pérdidas en el ejercicio actual, en el beneficio por acción de menos $0.49, y eso lo ponen como positivo porque lo que esperaba el consenso de analistas era una caída más agresiva, ¿no? Una pérdida operativa, una pérdida neta pues, más agresiva, mucho mayor, y por lo tanto, pues el no caer tanto también se puede tomar como algo relativamente positivo, ¿no? Entonces, si quieren más profundidad, como les digo, pues hay que meternos a lo que son los números, ¿no? Las finanzas, ¿vale? Voy a buscar por aquí un poquito más, por si destaca algo. Philip Morris presentando por encima de lo esperado. IBM va a presentar sus resultados después de que cierre el mercado. Atentos para los que ven esta compañía. Y pues el día de mañana solo recuerden que Alphabet, una de las empresas que se encuentra dentro de los siete magníficos, las empresas más de mayor capitalización de mercado en Estados Unidos e incluso del mundo, va a presentar sus resultados y solo para que estén pendientes porque esto puede generar volatilidad en los índices, en los índices bursátiles, en los índices estadounidenses principalmente, sobre todo porque su market cap es muy alto, ¿no? Estamos hablando de 1.9 trillions, eh, obviamente pues es un dato muy elevado, que cualquier variación puede impactar al índice de una forma considerable. P&G, Merck, PepsiCo son también dentro de las que destacan el día de mañana, Intel Corp para semiconductores. Y bueno, esto sería lo que tenemos y ahora vámonos con algunas noticias y también interpretaciones que CNBC
nos ayuda a profundizar para tener una lectura más clara de la sesión del día de hoy. Y primero que nada, pues como pueden observar, los mercados en Estados Unidos están teniendo una recuperación considerable. El Standard Poor's 500 subiendo 3%, Dow Jones más 2.5%, el Nasdaq más 4%, movimientos importantes, muy importantes al alza. Vemos que la volatilidad sigue muy presente. También otra puntualización, muchos ven, sobre todo por el tema de cómo se maneja en los medios, el tema de la volatilidad, muchos piensan que la volatilidad solo se presenta o solo existe cuando los mercados caen, ¿no? Eh, y, y esto pasa porque la volatilidad en sí misma es un movimiento abrupto en los precios. Entonces, cuando los mercados caen, generalmente caen de una forma agresiva, acelerada, y la volatilidad tiende a incrementar. Pero para los que quieran profundizar un poco más, la volatilidad implica un cambio abrupto en los precios para cualquier lado, ya sea al alza o a la baja, de depreciación o de apreciación en el valor. Entonces, también estos movimientos tan grandes, ¿no? El índice ha subido en un día 9%, ha bajado 6%, de repente baja 2%, ahora está subiendo 3%. Esto habla de una volatilidad enorme que, pues es importante, sobre todo cuando estamos gestionando nuestro capital a través de trading o si estamos invirtiendo en portafolios desde un enfoque más gestión de portafolios pasiva o activa, independientemente de lo que hagamos, pues la volatilidad que estamos viendo en este periodo, digamos, que estamos actualmente viviendo en los mercados, pues es muy volátil, sumamente volátil. Entonces, vemos cómo ha subido mucho y también hay algunos puntos a destacar que me parecen interesantes, se los voy a ir comentando. Ahora, ¿por qué está subiendo? ¿Por qué están subiendo los mercados? Nos dice CNBC que se debe a que, bueno, voy a citar a una cita textual, las acciones se impulsaron después de que el presidente Donald Trump declarara que no tenía intención de destituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó a los inversores que espera una desescalada en las tensiones comerciales con China en un futuro muy cercano. Trump afirmó posteriormente que los aranceles a las importaciones procedentes de China no se acercarán al 145% actual, pero no serán cero, ¿vale? Entonces aquí hay tres puntos importantes. El secretario, voy a ponerlo como en, digamos, en relevancia para lo que el sentimiento de mercado está generando, el secretario del Tesoro menciona que es muy probable una desescalada en tensiones comerciales con China, ¿no? Como primer argumento, aunque es un poco vago, me refiero a que es un poco difuso, no es clara la información que nos está comentando el secretario del Tesoro, pero pues habla de una mejoría probable en lo que son el tema comercial, ¿no? Posteriormente, Donald Trump menciona que los aranceles, en las últimas declaraciones, los aranceles no se acercarán al 145% actual, pero no serán cero. ¿Qué quiere decir con esto? El sentimiento de mercado en cierto grado está siendo positivo por el primer argumento del secretario del Tesoro, también por este segundo argumento de Donald Trump, de que puede haber una desescalada con China, y está hablando de que va a bajar aranceles para el país asiático. ¿Ok? Pero el punto aquí es que no está diciendo cuánto, está siendo muy difuso también, no está siendo claro. Está diciendo que disminuirán del 145%, pero está diciendo que no serán cero. Entonces aquí vemos un margen muy amplio de porcentaje en cuanto a los aranceles aplicables que se está mencionando en la retórica, pero que definitivamente pues no está dando nada claro, ¿no? Y aquí no, podemos observar como un primer paréntesis que el sentimiento de mercado que esto genera no está siendo razonable. Muy probablemente hay mucha operativa de un rubro minorista, ¿no? Que es muy emocional, que se deja guiar mucho por lo que son este tipo de declaraciones, rumores, no temas claros, no temas que puedan cuantificarse, ¿no? Incluso para poder hacer un escenario específico de análisis, pues se requieren datos duros, datos
únicos, cuantificables, que se pueda entonces hacer una estimación, un escenario de sensibilidad, un escenario de pronóstico o escenarios de pronósticos más bien, tanto de movimiento al alza o a la baja por algún tema subyacente. Y esto pues no es claro, ¿no? Es muy difuso. Sin embargo, el mercado está subiendo de una forma considerable, acelerada. Y ahora vamos, cierro paréntesis, vámonos al tercer argumento que menciona CNBC, el cual es que Donald Trump se retracta en el tema de quitar de su puesto a Jerome Powell, se retracta de decir que incluso él no hablaba de destituir al presidente de la Reserva Federal, eh, y esto pues obviamente da mayor certidumbre. Esto sí es un tanto más claro porque ya es un hecho, ya se sabe que se va a mantener la independencia de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos de América, pero también estamos hablando de, digamos, declaraciones poco protocolarias, declaraciones también en ocasiones sin mucho sustento legal. O sea, el simple hecho de decir que se pueda destituir a un personaje, pues no solo es decirlo por decirlo, sino habría que hacer un análisis de la normativa aplicable en un país para saber si eso es posible. Y esto lo que está haciendo, me refiero al momento que se dice que buscaba que Jerome Powell saliera de su puesto, los mercados caen mucho, y luego se dice que no, que ni siquiera se pensaba eso, y luego los mercados suben demasiado, y esto habla mucho de un sentimiento de mercado muy endeble, ¿no? Muy endeble y muy relacionado con las noticias cortoplacistas que generan obviamente un sentimiento de mercado, pero que estamos hablando de que aquí no hay ningún tipo de analítica de evaluación, y por lo tanto, evaluación de activos me refiero, y por lo tanto, pues llama mucho la atención esta parte, para también pues poderlo poner en la mesa, ¿vale? Eh, Aquí para reforzar mi argumento, vamos a colocar FinBis, ¿vale? Y si bien no tiene toda la relación con lo que les acabo de mencionar, sí nos habla de una cierta idea, ¿no? De cómo durante ya un periodo importante, ¿no? Que vemos por aquí, esto es el COT Report, es un reporte, eh, digamos, oferentes, demandantes de contratos futuros en diferentes contratos. Aquí pues, estamos viendo el E-mini, el Standard Poor's 500 y el Standard Poor's 500 Consolidated, son contratos futuros. eh, y podemos observar cómo aquí el Code Report diferencia entre tipos de operadores, ¿no? Sí, si lo podemos ver así. Tenemos los commercial hedgers, los large traders y los small traders, ¿vale? Me voy a referir exclusivamente a los small traders, que son traders minoristas, que como les mencionaba, se dejan llevar un tanto más por temas de noticias, por temas de sentimiento de mercado cortoplacista, y no dejan de lado los temas de evaluaciones, porque en muchas ocasiones simplemente pues o se desconocen o simplemente no se quieren considerar, ¿vale? Es algunas de las características que sí tiene obviamente los large traders, que son instituciones generalmente grandes, ¿no? Instituciones, operadores institucionales, me refiero, compañías completas, que tienen pues áreas de riesgo, áreas de análisis, áreas de conformación de portafolios, áreas de trading, áreas de áreas comerciales, etcétera, ¿no? O sea, tienen muchas áreas, tienen muchas personas, tienen mucha inversión en infraestructura física y tecnológica, y por lo tanto tienen mayor oportunidad de hacer este tipo de analítica, de evaluaciones, etcétera. Un trader minorista no tiene todo ese equipo, toda esa inversión, toda esa profundidad, y por lo tanto, pues lo que busca es la información disponible, que generalmente la puede obtener a través de noticias, principalmente pues en portales que no son costosos o que tienen un costo asequible. Entonces, dicho todo esto, los small traders durante ya bastante tiempo han estado liderando las posturas, en este caso principalmente, eh,
alcistas, ¿no? Aquí podemos ver cómo dentro de la analítica que hace el Cut Report, pues todo este rango, toda esta zona que habla o que secciona a los small traders, nos habla de posturas, posturas crecientes, posturas alcistas, posturas en las cuales pues todavía se mantiene esta visión más optimista, a diferencia, aquí es interesante colocar, a diferencia de los large traders y commercial hedgers, que estamos hablando de coberturistas, a diferencia de estas dos áreas que se encuentran, se han encontrado en varias ocasiones, generalmente por debajo del umbral de cero que tenemos por aquí, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que en muchas ocasiones posiciones cortas, ¿vale? No me quiero meter a profundidad en esto porque no es la intención, solo correlacionar, trato trato pues que en las diferentes emisiones no siempre hablemos de lo mismo, sino que podamos correlacionar diferentes aspectos, solo con el enfoque de que esto se pueda contrastar con diferentes tipos de análisis, ¿vale? Es mi única intención. Entonces aquí solo llama mucho la atención, sobre todo, por eso involucro la analítica del Code Report, porque llama mucho la atención principalmente estos movimientos tan acelerados, tanto de baja como de alza. Definitivamente no son normales o no tienen una distribución normal a lo que los índices bursátiles deberían de estar eh, manejándose. Y esto nos habla, entonces, o nos pone una interrogante de quién está liderando, quién puede estar liderando este comportamiento tan volátil, tan endeble, tan sensible a las noticias cortoplacistas, tan sensible a los rumores incluso, ¿vale? Porque de verdad llama muchísimo la atención que principalmente el que Donald Trump hable de una disminución de 145, pero no van a ser cero, es un umbral enorme, que en cualquier nivel que ponga aranceles, incluso por encima del 10%, 20%, pues es un umbral enorme que queda para que sea un impacto importante a las cadenas de valor, porque China y Estados Unidos siguen estando muy integrados, principalmente por las propias empresas estadounidenses que invierten o que tienen plantas en China y que por lo tanto tienen que trasladar lo que son productos intermedios o productos terminados, ¿vale? Entonces, en lo personal, y esto es un comentario muy personal, me llama mucho la atención, me impresiona incluso cómo los movimientos pueden ser tan volátiles y tan endebles a información y a temas prácticamente de rumores, ¿no? Con una retórica muy vaga, con una retórica muy difusa y que esté generando pues estos movimientos. ¿Vale? Dicho esto, ya me estoy abarcando demasiado tiempo, espero esto también les pueda generar un tanto de interés, ¿no? Ya tienen una herramienta más que pueden buscar a profundidad, sobre todo si operan futuros. En este caso, pues simplemente comentar que técnicamente estamos hablando de un nivel importante, ¿vale? Esta es una resistencia, ¿no? de corto plazo para el Standard Poor's 500 que de superarse al alza continuaría con lo que es la tendencia creciente alcista, que está bastante clara y que ha estado respetando de una forma pues considerable, pero también hay cierta presión de venta, ¿no? Que sería importante aquí colocar el retroceso de Fibonacci, obviamente inverso, desde un retroceso bajista, en donde converge que este nivel, pues son los 50 puntos del retroceso del último gran impulso, y por lo tanto estamos hablando de un nivel clave, ¿vale? Como hemos comentado, de superarse al alza, hay mucha probabilidad, una probabilidad elevada, de que primero pues busque los 5.766 puntos y posteriormente vaya a buscar los 6.100 puntos máximos históricos, el Standard Poor's 500, eh, pero también comentar que también hay una probabilidad alta de que si aguanta este nivel como zona de resistencia, haya dos zonas a buscar probables dentro del enfoque bajista. La primera es 5.133 puntos y la segunda son los 4.874 puntos para pues después esperar qué información se agrega en todo este tiempo, ¿vale? Porque definitivamente la información es clave, pero no la información difusa, la información concreta, la que ya sea un hecho, un dato duro, como les mencionaba, porque de esta manera ya se pueden hacer escenarios de sensibilidad, de escenarios de valoración más claros y esto pues ayudaría mucho ya en el análisis.
¿vale? Ya no me da tiempo, quería comentarles algunos temas de Tesla. Eh, Prácticamente pues se habla de que no cumplió con los objetivos, pero quisiera dar dos temas importantes. Voy a poner aquí el ticker. Y nos habla CNBC que los ingresos totales cayeron un 9%, mientras que los ingresos automotrices cayeron un 20% durante este periodo. Por otro lado, los ingresos netos de Tesla se desplomaron un 71% con respecto al año anterior. Se refiere a las utilidades, ¿no? Las utilidades netas. Un 71% de disminución. Eh, a pesar de ello, Tesla está subiendo y ese es otro argumento que me impresiona y me parece muy interesante porque ahí podemos empezar a hacer estos cuestionamientos que les mencionaba, porque a pesar de que los datos de Tesla son muy malos, completamente malos, sobre todo el dato de las utilidades netas, lo que son los beneficios, ¿no? Tesla está subiendo un 8%. ¿Qué quiere decir? Que la valoración de estos datos fundamentales, 100% fundamentales, no están siendo considerados en lo que es por lo menos algún movimiento razonable en el comportamiento de Tesla del día de hoy. Y al contrario, están subiendo. ¿Por qué? Porque el sentimiento de mercado general es alcista y por lo tanto muchos traders, muchos operadores, probablemente algunos inversionistas, pues simplemente están yendo por el tema de aranceles, por el tema de Jerome Powell, por el tema de la guerra comercial con China, etcétera, y se deja por de lado estos datos de Tesla que definitivamente son muy interesantes, ¿vale? Eh, ya no agrego más porque, repito, se nos termina el tiempo y somos muy estrictos con lo que es el tiempo que tenemos, queremos hacer para nuestras emisiones, pero con gusto pues vamos a ir analizando más. Nos vemos el día viernes con el siguiente reporte de mercado. Vamos a ver algunos temas ya empresariales concretos y también un resumen de lo que ha pasado en los diferentes activos de interés principalmente de nuestros clientes, esperando pues esto les pueda funcionar de algún valor, ¿vale? Entonces, cuídense mucho, muchas gracias por su tiempo, estamos en contacto y nos estamos viendo en siguientes emisiones. Gracias.